Chimuelo, la leyenda del último Furia Nocturna. El misterio en el cielo estrellado. La noche sobre Berk era un monstruo que respiraba viento helado. El cielo estaba cubierto de estrellas, como diminutos fuegos parpadeantes, y la luna llena lanzaba un brillo pálido sobre los techos de madera y piedra del poblado. Los vikingos estaban inquietos. No era solo el rugido del mar, ni el aullido de los lobos de la montaña. Era otra cosa, un presentimiento oscuro, como un presagio flotando en el aire helado. ¡Toc! ¡Toc! Las campanas de alerta resonaron. Desde lo alto de la torre del vigía, un joven gritó con voz temblorosa: ¡Dragones en el cielo se acercan! La villa estalló en acción. Los guerreros tomaron lanzas, redes, hachas. Los niños corrieron a refugiarse. El fuego de las antorchas iluminó rostros endurecidos por años de lucha. Y entonces lo vieron. Algo cruzó el cielo como una sombra viva, más veloz que cualquier criatura conocida. Un destello de luz azulada, un rugido sordo que sacudió las ramas de los árboles. Parecía una parte misma de la noche, un fragmento del cosmos descendiendo sobre la tierra. No era como los demás dragones, era algo diferente. Los vikingos lo conocían solo por un nombre susurrado en el miedo: Furia Nocturna. Un dragón tan raro y letal que apenas se sabía si realmente existía. Era el fantasma del cielo, un mito. Nadie había vivido para contar cómo era en verdad, hasta ahora. Hippo Horrendo Abadejo III, pequeño e intrépido, lo observaba desde una colina apartada, donde nadie podía verlo. Sus ojos brillaban no con miedo, sino con una chispa peligrosa: curiosidad. «Esta es mi oportunidad», susurró para sí mismo. A su lado, un extraño aparato de su invención. Una catapulta de red, endeble pero funcional, reposaba cargada, lista para disparar. Hippo apuntó al cielo. La criatura bajó en picado, como una flecha negra entre las nubes. Un latido. 2 latidos. ¡Fush! La red voló en un zumbido silbante, envuelta en humo. Por un momento pareció que había fallado, pero entonces, un grito agudo, cortante como el trueno, rasgó la noche. Y en algún lugar, más allá del bosque oscuro, algo cayó. La tierra tembló levemente. Hippo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra, tragó saliva. Sabía que debía correr a buscar a los demás, pero no podía. Había algo, una fuerza inexplicable, que lo atraía hacia el lugar donde había caído la criatura. Una oportunidad única, un encuentro con una leyenda. Apoyándose en su determinación temblorosa, se adentró solo en la noche cerrada, dejando atrás las luces del poblado y caminando hacia lo desconocido. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Los árboles parecían vigilarlo, altos y retorcidos bajo la luz de la luna. De pronto, un claro. Y allí, bajo las ramas partidas y la tierra chamuscada, yacía la sombra caída del cielo. Sus alas eran enormes, como velas rasgadas. Su cuerpo, oscuro y liso, parecía absorber la luz de la luna, y su respiración era pesada como un trueno distante. Hippo no podía creer lo que veía. El Furia Nocturna existía, y estaba allí, vulnerable, a su alcance, pero no había odio en sus ojos, no había furia, solo dolor y miedo. Un instante eterno pasó entre ellos. En ese momento el destino de Berk, de Hippo y del mismísimo Furia Nocturna cambió para siempre. El claro era un mundo aparte. Allí el tiempo parecía suspendido. Solo el jadeo del dragón y los latidos frenéticos del corazón de Hippo rompían el silencio. El muchacho se acercó lentamente. Cada paso crujía en la hojarasca, sonando como un trueno en medio de aquel silencio reverente. Tenía las manos sudorosas, el cuerpo tenso. En su mente, una lucha interna. ¿Matarlo? ¿Liberarlo? ¿Huir? El dragón levantó la cabeza. Sus ojos, oh, sus ojos, eran 2 esferas gigantescas, verdes como esmeraldas encendidas, profundas como los propios cielos que lo habían criado. Y en ellos,
Hippo no vio el monstruo que los vikingos describían. Vio miedo, vio vida. Por un segundo que pareció un siglo, ambos se observaron. Dos criaturas de mundos distintos. Dos almas atrapadas en un mismo destino. El dragón gimió. Era un sonido gutural, bajo, más parecido a un quejido humano que a un rugido aterrador. Hippo se agachó, lentamente. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón, el que había traído por si acaso. Su mano tembló. El dragón cerró los ojos como si aceptara su final. La hoja estaba a centímetros de su cuello oscuro. Y entonces, Hippo bajó el cuchillo. Lo dejó caer al suelo con un sonido apagado. «No puedo hacerlo», susurró, apenas capaz de oírse a sí mismo. De alguna manera, en ese instante, una promesa no dicha surgió entre ellos. Una promesa de algo nuevo, algo que ni los vikingos ni los dragones podrían haber imaginado. El Furia Nocturna abrió lentamente un ojo. La desconfianza todavía latía en su mirada, pero algo había cambiado. La criatura no rugió, no atacó, solo lo miró. Hippo, casi sin respirar, retrocedió un paso, luego otro. Su mente bullía de preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a decirle a su padre? ¿Qué significaba todo esto? Un leve movimiento en la cola del dragón llamó su atención, y allí lo vio, una herida profunda, cerca de la base de la cola, donde la red lo había atrapado. Una herida que sangraba lentamente que explicaba por qué no podía volar. Sin esa cola, sin esa parte vital de su cuerpo, el dragón estaba atrapado en tierra, vulnerable, condenado. Hippo sintió un nudo en el estómago. Había hecho más que derribar al legendario Furia Nocturna. Lo había condenado. Sin poder soportarlo más, se giró y echó a correr hacia el bosque, las lágrimas luchando por salir, el peso de su elección aplastándolo. Desde el claro, el dragón lo observó irse. No persiguió, no rugió. Simplemente se quedó allí, bajo la luz fría de la luna, prisionero de un destino que nunca había elegido. Lejos, las luces de Berk parpadeaban como pequeños fuegos de esperanza, ignorantes de que, esa noche, el mundo había cambiado. Y en el fondo de su ser, tanto Hippo como el dragón lo sabían. Estaban ahora irremediablemente conectados, para bien o para mal. La mañana en Berk no era una bendición, era un desafío brutal. Viento helado, olor a sal marina, gritos de vikingos endurecidos por generaciones de guerra contra dragones. Y esa mañana, Hippo caminaba como un espectro entre ellos, cargando un peso invisible. El secreto, el dragón, la decisión. Mientras los demás celebraban su victoria por haber repelido la última incursión, Hippo no podía siquiera levantar la mirada. Cada carcajada, cada golpe en la espalda, cada jarra de hidromiel chocando. Todo le pesaba como una culpa que no podía confesar. Su padre, estoico el Vasto, el jefe del poblado, se le acercó. Una montaña de músculo y voz de trueno. «Me han dicho que disparaste algo anoche», dijo cruzándose de brazos. «¿Es verdad, Hippo?» Hippo sintió que se le secaba la garganta. «Sí», balbuceó. «Creo que atrapé algo». Estoico sonrió, un gesto raro en él. «Eso es, hijo. Finalmente empiezas a actuar como un verdadero vikingo». Pero dentro de Hippo, la angustia crecía como un incendio imposible de apagar. ¿Decirle que había liberado al Furia Nocturna? ¿Que había dejado escapar a la criatura más temida de todas? Era impensable. No se atrevería. No podía. Así que mintió. Una mentira pequeña, casi susurrada. Una mentira que, sin saberlo, marcaría su destino. «No lo maté», confesó, bajando la cabeza. «No pude encontrarlo». Estoico gruñó, decepcionado, pero no insistió. En su mente aún había esperanza para su hijo, tiempo para moldearlo en un verdadero cazador de dragones. Esa tarde, mientras el poblado reanudaba su vida normal, Hippo volvió al bosque. El secreto lo consumía. Tenía que verlo otra vez. El bosque,
parecía diferente ahora, como si los árboles mismos susurraran entre ellos, murmurando sobre el muchacho que había cambiado las reglas del mundo. Encontró el claro, y allí estaba, el dragón, inmóvil pero vigilante, sus alas extendidas sobre la hierba, su cola herida arrastrándose perezosamente. Hippo se acercó con cautela. Traía en las manos un cubo de pescado, robado de los almacenes de Berk, un intento desesperado de acercarse, de redimirse. El Furia Nocturna, que en su mente empezaba a llamarse de otra forma, Chimuelo, gruñó bajo, amenazante. Los dientes, afilados como dagas, relucían bajo el sol. Hippo dejó caer el pescado a varios metros de distancia y retrocedió. El dragón olfateó el aire. Sus ojos verdes lo taladraron. Y luego, para su asombro, se arrastró lentamente hasta la comida. Con movimientos lentos, dolorosos, mordisqueó el pescado. Sus fauces se movieron con cuidado, como si aún dudara si era una trampa. Hippo sonrió. Un pequeño, tímido gesto de triunfo. Era un primer paso. Ese día, mientras el viento soplaba sobre las colinas y el océano golpeaba las rocas en la distancia, un puente invisible empezó a formarse entre dos mundos. Una promesa muda, una alianza naciente, pero en el fondo, en las sombras del bosque, algo más vigilaba, algo oscuro, algo que sabía que un vínculo como aquel no debía existir. Los días comenzaron a tejerse uno sobre otro como hilos invisibles. Cada mañana, Hippo escapaba de las miradas del poblado y se adentraba en el bosque, llevando siempre algo: pescado, herramientas, pequeños regalos. Al principio, el dragón, Chimuelo, era pura tensión. Cada movimiento de Hippo era seguido por sus ojos felinos, brillando como gemas encendidas, listo para saltar o huir. Pero poco a poco, algo cambió. Hippo aprendió la primera gran lección sobre los dragones. No se doman con fuerza, se ganan con respeto. Era un arte silencioso. No había gritos, no había cadenas, solo paciencia, observación, confianza ganada centímetro a centímetro. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las copas de los árboles, Hippo se atrevió a acercarse un poco más. Con el corazón martillándole el pecho, estiró la mano. Chimuelo gruñó bajo, sus músculos tensos como un arco. Hippo se detuvo, cerró los ojos. Dejó la mano extendida, abierta, vulnerable. El aire entre ellos vibraba, cargado de electricidad, y entonces, muy lentamente, Chimuelo avanzó. Olió su mano. 1, 2 veces. Hippo contuvo la respiración. El hocico del dragón, tibio y áspero, rozó sus dedos. Contacto. Era como tocar el mismo corazón del mundo. Una conexión viva, palpitante, llena de miedo, esperanza y algo más grande que cualquiera de los dos. Hippo abrió los ojos. Chimuelo lo miraba fijamente, sin parpadear. En esos ojos verdes se reflejaba todo: la promesa de una nueva era, el eco de una amistad imposible. Ese momento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una danza de descubrimientos. Hippo descubrió que Chimuelo tenía gestos casi humanos, fruncía el ceño, bufaba como un gato, mostraba alegría agitando sus alas como un perro feliz. También descubrió su terrible herida. Sin su cola completa, no podía volar. Era como un águila atrapada en el suelo, condenado a mirar el cielo que ya no podía alcanzar. La culpa mordió a Hippo como un lobo hambriento, y entonces surgió una idea loca, una idea tan atrevida que cualquier vikingo se habría reído en su cara: construirle una nueva cola, devolverle el cielo. La determinación se encendió en sus ojos. No sería solo un compañero, sería su aliado, su amigo. Juntos podrían volar más alto que nadie. La forja de Berk nunca dormía. Entre el humo negro y los martillazos que parecían latidos de un corazón de hierro, Hippo trabajaba en secreto. Mientras los herreros moldeaban armas para matar dragones, él construía algo muy distinto: una oportunidad para volar.
inspirándose en los planos de alas de murciélago, en las velas de los barcos vikingos y en los mecanismos más simples de palancas y poleas, Hippo diseñó una prótesis. La primera versión era tosca, hecha de cuero endurecido y madera reforzada, un arnés, una aleta de reemplazo, un sistema rudimentario de control manual, un experimento desesperado. Cuando llegó al claro, Chimuelo lo miró con desconfianza. Aleteó torpemente, bufó, se arrastró en círculos. Hippo se acercó despacio, sosteniendo la prótesis en sus manos. «Tranquilo, chico», susurró. «Esto te devolverá el cielo». Montar la prótesis fue una odisea. Chimuelo forcejeaba, gruñía, hasta que, tras largos minutos de paciencia y caricias, Hippo logró ajustarla. El dragón agitó las alas. Sintió el extraño peso en su cola y miró a Hippo, como preguntando: «¿Qué has hecho?». Era el momento de la verdad. Hippo improvisó una rampa de tierra y musgo, empujando a Chimuelo a correr y saltar. El dragón obedeció, a regañadientes, corrió, saltó, y durante un breve instante, voló. Sus alas se desplegaron majestuosas bajo el sol. El viento aulló alrededor de ellos. Todo fue un torbellino de aire, libertad, y luego... ¡crash! Chimuelo perdió el control. La cola artificial no respondió como debía. Se torció en el aire, cayó rodando como un barril, arrastrándose por la hierba y cubriéndose de tierra y hojas. Hippo corrió hacia él, alarmado. Chimuelo estaba aturdido, bufando furioso, pero ileso. Su mirada hacia Hippo era clara. «¿Qué demonios fue eso?». Hippo rió, a pesar de todo. Era un desastre, pero había funcionado. Un poquito, era un comienzo. Así nació un nuevo entrenamiento, un aprendizaje para dos. Cada día, Hippo afinaba la prótesis, agregaba pequeñas mejoras. Y cada día, Chimuelo aprendía a confiar un poco más. No era suficiente con volar, tenían que hacerlo juntos. Hippo diseñó un sistema de control que solo funcionaría si montaba al dragón, regulando la aleta con movimientos de su pie. Una alianza en el aire, un vínculo inseparable. El primer vuelo controlado fue un milagro torpe y hermoso. Hippo se aferró a Chimuelo mientras éste corría, batía sus alas y se elevaba. El suelo desapareció bajo sus pies. El bosque se convirtió en un mar verde. El viento les rugió en la cara como un viejo dios salvaje. Y allí estaban, Hippo y Chimuelo, vikingo y dragón, dueños del cielo. Por unos segundos perfectos, fueron invencibles, libres, hasta que Hippo tiró demasiado fuerte de la rienda improvisada y ambos giraron descontroladamente en espiral, cayendo de nuevo entre arbustos, barro y carcajadas. Pero no importaba, no esta vez, porque por primera vez en su vida, Hippo no se sentía fuera de lugar, ni débil, ni equivocado. Por primera vez, se sentía verdaderamente vivo. La vida en Berk seguía su curso, salvaje y ruidoso como siempre. Los martillos repiqueteaban en la forja, los gritos de entrenamiento resonaban en los patios, y cada nuevo día traía consigo nuevas estrategias para cazar y destruir dragones. Pero en el corazón de ese caos, Hippo guardaba un secreto. Cada amanecer, antes de que el pueblo despertara, Hippo corría hacia el bosque para encontrarse con Chimuelo. El dragón le esperaba siempre, agitando su cola, o lo que podía de ella, con la mirada ansiosa y chispeante. Era como ver a un hermano perdido, un reflejo de todo lo que Hippo no sabía que necesitaba. Y sin embargo, el peligro era real. Nadie en Berk permitiría esa amistad. Para ellos, un dragón era solo un enemigo. ¿Qué dirían si supieran?, pensaba Hippo mientras observaba a su padre estoico el Vasto, el líder del clan, endurecido por años de guerra contra esas criaturas. Una noche, después de cenar en la gran sala comunal, Estoico se levantó ante su gente, su voz retumbando como un trueno. «Estamos más cerca que nunca de encontrar el nido de los dragones, y cuando lo hagamos, los exterminaremos a todos». La multitud rugió en aprobación. Hachas golpearon mesas, copas se alzaron.
y en medio de la algarabía, Hippo sintió que el estómago se le hundía como una piedra en el mar. ¿Qué pasaría con Chimuelo? Con todos los dragones que ahora sabía que podían ser más que bestias salvajes. Esa noche no pudo dormir. El peso del secreto le apretaba el pecho. Al amanecer, Hippo y Chimuelo volaron juntos otra vez, sobre acantilados cortados a cuchillo, sobre bosques dormidos en niebla. Hippo descubrió que Chimuelo no era solo fuerte y rápido, era inteligente, curioso y sobre todo, leal. Se inventaron juegos en el aire, aprendieron a confiar ciegamente el uno en el otro, un movimiento en el pie de Hippo, un viraje elegante de Chimuelo. Era una coreografía perfecta, salvaje, como dos espíritus entrelazados, pero el peligro crecía. Cada día, Estoico organizaba más patrullas. Los cazadores exploraban cada rincón de la isla, y entonces ocurrió. Un atardecer, mientras regresaban de un vuelo especialmente arriesgado, Hippo y Chimuelo se toparon con Astrid, la joven guerrera más temida de Berk, tan afilada como su hacha de guerra. Ella los vio. Vio al legendario Furia Nocturna, el dragón que todos creían inalcanzable. No como un enemigo, sino como un compañero de Hippo. Su grito rasgó el aire como una espada. ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho, Hippo? Chimuelo aterrizó de emergencia, tensando sus alas, gruñendo bajo, protegiendo a su amigo. Hippo bajó de su lomo, levantando las manos en señal de paz. El mundo se congeló. Cada segundo era una cuerda tirante a punto de romperse. Astrid agarró su hacha, lista para lanzar el golpe mortal. Pero entonces, Chimuelo hizo algo inesperado. Se acercó despacio, cabeció juguetón, se dejó caer de espaldas, mostrando su vientre como un cachorro confiado. Astrid parpadeó, confundida. Todo lo que creía saber sobre dragones se desmoronó en un solo instante. Hippo bajó la voz, casi un susurro. No son lo que pensamos, Astrid. No son monstruos. Ella lo miró, la duda batallando feroz contra años de odio inculcado. Era el principio de un cambio que ni Hippo ni Astrid podían prever. Un cambio que podría salvar su mundo o destruirlo. La decisión estaba tomada. Astrid, aunque llena de dudas, aceptó montar con Hippo en Chimuelo. El dragón los recibió con una mirada sabia, casi burlona, como si supiera que lo que estaban a punto de hacer cambiaría todo. «Confía en mí», le dijo Hippo, tendiéndole la mano. Con algo de recelo, Astrid la tomó, subiendo detrás de él. Un rugido sordo vibró en el pecho de Chimuelo. Se agachó, se lanzó. ¡Y volaron! El mundo se estiró en un torbellino de viento y vértigo. La isla de Berk se volvió un tapiz verde y azul bajo sus patas. Astrid gritó, primero de miedo, luego de asombro. La sensación era salvaje, pura libertad. Las nubes les lamían la piel, el viento les arrebataba las risas, y Chimuelo, confiado y travieso, les llevó a danzar entre corrientes invisibles, girando en espirales, planeando sobre cañones, deslizándose como un rayo negro. Astrid sintió que se rompía algo dentro de ella, el odio, el miedo. Todo eso quedaba atrás, ahogado por la belleza de volar. Hippo sonreía. Sabía que Astrid nunca volvería a ver a los dragones de la misma forma. Pero entonces, Chimuelo cambió el rumbo. Algo más le llamaba. Algo profundo, instintivo. Se internaron en una región oculta más allá de los riscos. Un laberinto de nubes espesas, tan densas que apenas podían ver unos metros adelante. Y allí, entre la niebla, lo vieron. Una montaña colosal, negra como la ceniza. Un cráter gigantesco abierto en su cima, del que emergía un humo sulfuroso y constante. Y alrededor del cráter, cientos, miles de dragones. Pequeños, enormes, de todos los colores y formas que uno pudiera imaginar. Un enjambre de alas, escamas y fuego. Parecía un santuario, un nido o una prisión. Dragones volaban en círculos, entregando peces, presas, sacrificios. Y entonces,
Desde lo más profundo del cráter surgió una sombra monstruosa, un dragón titánico, bestial, muchísimo más grande que cualquier otro. Sus alas podían eclipsar al sol. Su cuerpo era como una montaña viviente. Era el verdadero enemigo, el dragón alfa, un tirano que obligaba a los demás dragones a recolectar comida para él, bajo amenaza de destrucción. El misterio de los ataques de los dragones a Berk quedaba resuelto. No atacaban por maldad, eran forzados a robar para sobrevivir. Hippo y Astrid observaron, paralizados. Todo lo que creían saber sobre la guerra entre hombres y dragones se derrumbaba. No eran enemigos naturales, eran víctimas. Chimuelo se tensó bajo ellos, gruñendo apenas, un sonido bajo de advertencia. Era hora de irse. Con un ágil giro, se alejaron silenciosamente, atravesando las nubes, dejando atrás esa visión aterradora. Cuando aterrizaron de nuevo en el bosque, ambos, Hippo y Astrid, cayeron de rodillas, temblando. Astrid fue la primera en hablar. «Tenemos que contarlo. Tienen que saberlo. Esto cambia todo». Hippo asintió. Pero en su corazón sabía que sería más fácil mover una montaña que cambiar el odio de Berk. La batalla más grande aún no había comenzado. El viento gélido de Berk soplaba con más fuerza esa mañana, como si la misma isla presintiera que algo importante estaba por suceder. Hippo caminaba hacia el gran salón, el corazón de su pueblo, donde Stoico, su padre, había convocado a una reunión urgente. A su lado, Astrid iba en silencio, sus ojos brillando con la determinación de quien ha visto demasiado para quedarse callada. ¿Cómo decirle a un pueblo entero que sus enemigos eran en realidad prisioneros? ¿Cómo mirar a su padre, el hombre más fuerte y terco de Berk, y decirle que todo lo que creía era una mentira? Cada paso pesaba como plomo. Cuando entraron, la atmósfera era sofocante. Los mejores guerreros de Berk, armados hasta los dientes, llenaban el salón. Stoico se levantó, imponente como una montaña, y su voz rugió sobre las cabezas agachadas. «El nido de los dragones ha sido encontrado. Nos preparamos para atacar esta misma noche. Acabaremos con ellos de una vez por todas». La sala estalló en vítores. Hippo sintió que el corazón se le rompía en el pecho. Era ahora o nunca. Se adelantó, tragando el miedo que le quemaba la garganta. «Padre». Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió firme. «No podemos atacarlos». El silencio cayó como un hachazo. Todos lo miraban. Stoico frunció el ceño, su expresión endurecida. «¿Qué dices, muchacho?» Hippo respiró hondo. Y entonces soltó todo. «Los dragones no nos atacan porque quieran. Son forzados. Un monstruo gigantesco los obliga a robar para sobrevivir. Si destruimos el nido, condenaremos a criaturas inocentes que no tienen elección». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunos hombres se miraron entre sí, confundidos. Otros bufaron, incrédulos. Stoico bajó del estrado, acercándose a su hijo. «¿Y cómo sabes todo eso, Hippo?», preguntó, la voz tan afilada como una espada. Hippo tragó saliva. No había marcha atrás. «Porque…» Su voz casi se quebró. «Lo he visto». «¿Cómo?», exigió Stoico. Un latido de silencio. Y luego Hippo lo dijo. «Porque tengo un dragón». «¿Qué?», rugió Stoico, su rostro enrojeciendo de furia. Un clamor de horror y rabia llenó el salón. «¡Has traicionado a tu pueblo!», gritó Bocón el herrero. «¡Has traído la desgracia a nuestras puertas!». Astrid dio un paso adelante. «Es verdad, yo también lo vi. Los dragones no son nuestros enemigos». Pero era como intentar apagar un incendio con susurros. La decisión ya estaba tomada en los ojos de Stoico. Con un gesto duro, ordenó: «¡Encuentren a ese dragón! ¡Captúrenlo!». El corazón de Hippo se rompió. Chimuelo estaba en peligro. Se lanzó corriendo fuera del salón, Astrid tras él, mientras los guerreros se armaban y partían como una tormenta furiosa hacia el bosque. La traición ardía en su pecho, pero también una determinación nueva, feroz.
No dejaría que tocaran a Chimuelo. No permitiría que el miedo destruyera lo que había encontrado. Mientras las trompetas de caza resonaban por toda Berk, Hippo corrió hacia su amigo. Sabía que esa noche cambiaría todo, para siempre. El bosque, normalmente tranquilo, era ahora una jauría de sombras y antorchas. Los hombres de Berk, rugiendo órdenes, avanzaban como una manada enfurecida, decididos a cazar a su presa. Chimuelo. Hippo corría a toda velocidad, esquivando ramas, gritando el nombre de su amigo. «¡Chimuelo, ven a mí!». El eco de su voz se perdía entre los árboles. Finalmente, en el claro donde siempre se encontraban, lo vio. Chimuelo estaba allí, esperándolo, moviendo su cola mutilada y soltando un suave ronroneo, ajeno al peligro que se cernía sobre él. «Tenemos que irnos», jadeó Hippo, acariciando su hocico apresuradamente. Chimuelo inclinó la cabeza, oliendo el miedo en su jinete. Pero entonces, demasiado tarde. Una red gruesa, trenzada con sogas reforzadas, cayó desde las copas de los árboles, atrapándolo. Chimuelo rugió, luchando desesperadamente. Guerreros surgieron de entre los árboles gritando y empujando, sujetando al Furia Nocturna con arpones y lanzas. «¡No!», gritó Hippo, empujando a los hombres, recibiendo golpes, arañando la red con sus propias manos. «¡Déjenlo ir! Él no es peligroso». Pero era inútil. Stoico llegó, con su yelmo puesto y su martillo de guerra en mano. Sus ojos no veían a un hijo luchando por su amigo. Veían a un traidor defendiendo a una bestia. Se acercó a Hippo tomándolo por el brazo con una fuerza brutal. «Has perdido el juicio, Hippo». «No entiendes, padre», gritaba el chico desesperado. «Él me salvó la vida. Nos puede ayudar. Puede guiarnos hasta el nido, acabar con la bestia gigante. No necesitamos la ayuda de un dragón». La voz de Stoico era como el trueno, inapelable. Con un simple gesto ordenó: «Amarren a la criatura, llévenla al barco». Chimuelo, atrapado, lanzó una mirada a Hippo. No de odio, no de miedo, de tristeza. Una mirada que rompió el alma de Hippo en 1000 pedazos. Esa noche la costa de Berk se iluminó con antorchas y preparativos de guerra. Los barcos estaban listos, el ejército estaba listo, y en uno de ellos, amarrado y con las alas sujetas, Chimuelo yacía, prisionero, solo. Hippo, apartado en la playa, observaba todo, impotente. Astrid se acercó, su voz baja y temblorosa. «Lo siento, Hippo». No fue suficiente. Él no contestó. La tormenta se alzaba en el horizonte, no una de lluvia, sino de guerra. Y cuando Stoico dio la orden de zarpar, con el rugido del mar golpeando las embarcaciones, Hippo supo que había perdido algo más que a su dragón. Había perdido la confianza de su padre, había perdido su hogar. Cuando los barcos desaparecieron en el horizonte, tragados por la oscuridad, Hippo cayó de rodillas en la arena mojada. El viento aullaba alrededor de él. La caída del héroe había comenzado. La playa estaba vacía. La última luz de las antorchas había desaparecido en la distancia. Solo quedaban Hippo, Astrid y un puñado de amigos que, a pesar de todo, creían en él. «No podemos dejarlos ir solos», murmuró Astrid, decidida. Hippo alzó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por la pérdida, ahora brillaban con algo más feroz que el dolor. Determinación. «Vamos a rescatarlo», dijo, y su voz, aunque baja, sonó como una promesa inquebrantable. En cuestión de minutos, corrieron hacia el área de entrenamiento. Allí, en las cavernas, se encontraban otros dragones: Meatlog, Hookfang, Stormfly, Barf y Belch, antiguos enemigos, ahora sus mejores aliados. Con movimientos ágiles y decididos, Hippo y sus amigos montaron sobre ellos. El primer batir de alas levantó una tormenta de arena. Y entonces, en un rugido de alas, surcaron los cielos. Iban a la guerra. En el mar, Stoico y su flota ya habían encontrado el nido. Era monstruoso, una caverna tan grande como una montaña, cubierta de niebla y alimentada por un terror vivo. Y entonces apareció la bestia, un dragón colosal,
más grande que cualquier pesadilla. El dragón gigante, el Red Death. Sus alas eran como velas desgarradas, su aliento podía fundir piedra. Su sola presencia helaba la sangre. La batalla estalló. Los hombres de Berk luchaban valientemente, pero eran como moscas ante un titán. Y Chimuelo, aún amarrado, solo podía mirar, su rugido ahogado de impotencia. Pero entonces el cielo rugió diferente. Desde las nubes, como lanzas de fuego, descendieron Hippo y sus compañeros, montados en sus dragones. ¡Por Berk!, gritó Hippo. Los aldeanos miraron atónitos, mientras los chicos atacaban con maniobras imposibles, volando, esquivando, lanzando ráfagas de fuego. El mismo estoico no pudo creerlo. Su hijo, su pequeño Hippo, era un guerrero, sí, pero uno diferente. Uno que había entendido lo que nadie más pudo ver. Estoico, herido y tambaleante, apenas logró liberar a Chimuelo. «Ve con mi hijo», le dijo, jadeando. Chimuelo, en un destello negro como el rayo, voló hasta Hippo. Y en un salto perfecto, Hippo montó sobre su lomo. La unión era total. Jinete y dragón, uno solo. Ahora sí, Hippo tenía un plan. «No podemos enfrentarlo de frente», gritó a los demás. «Tenemos que hacerlo caer». Usando su ingenio, Hippo guió a Chimuelo a volar alrededor del Red Death, distrayéndolo, atrayéndolo hacia las alturas. El monstruo los persiguió, escupiendo fuego, aullando de rabia. Pero Chimuelo era más rápido, más ágil. En el momento justo, Hippo y Chimuelo se lanzaron en picada, esquivando la llamarada mortal. El gigantesco dragón, incapaz de frenar su embestida, se estrelló contra el suelo de la caverna. El impacto fue tan brutal que la tierra misma tembló. Con un rugido final, el Red Death cayó derrotado. Berk había sido salvado. La mañana siguiente, el sol bañaba la isla con una luz nueva. Los aldeanos miraban a los dragones de otro modo. No como bestias salvajes, sino como amigos. Estoico se acercó a su hijo. Hubo un silencio largo. Y luego, con una mano pesada pero llena de orgullo, le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo mío». Hippo sonrió, montado sobre Chimuelo, que ronroneaba feliz. Berk había cambiado. Él había cambiado. Y mientras el viento soplaba libre entre las montañas y los dragones volaban en armonía sobre el pueblo, una cosa quedó clara. Era el comienzo de una nueva era. Una era donde humanos y dragones volaban juntos. Hippo, el chico que no encajaba en su mundo, ahora era el héroe que lo había transformado para siempre.